presente. La búsqueda de una explicación para la creación lunar continuó, y una nueva teoría pronto se originaría con un estadounidense. En 1909, Thomas Jefferson Jackson Z era un capitán de la Marina estadounidense apostado en Mare Island, cerca de San Francisco. Su trabajo oficial era mantener la hora estándar para la costa oeste de Estados Unidos. Pero sí, también era un dotado científico. Siendo joven, había estudiado astronomía. Fue uno de los primeros estadounidenses en recibir un doctorado en astronomía. Fue a Alemania y obtuvo un PhD en astronomía, lo que era casi desconocido entonces. Los Estados Unidos aún estaban retrasados científicamente en el siglo XIX. La estación de Z poseía un observatorio y el trabajo del capitán le daba mucho tiempo para teorizar. Había pasado tiempo analizando las hipótesis de la coacreción y de la fisión con respecto al origen de la Luna y no estaba convencido. Gradualmente, Thomas Z desarrolló una idea completamente diferente. Llegó a ser conocida como la teoría de la captura. Esencialmente, Z teorizó que la Luna se había formado, de hecho, en un lugar diferente del sistema solar que orbitaba al Sol, igual que los otros planetas, pero que en algún momento se había acercado a la Tierra y fue capturada por la gravedad de nuestro planeta. Su idea era que existía algo que llamó medio resistente en el espacio exterior, el cual ahora sabemos que no existe. Z nunca explicó adecuadamente qué se suponía que fuese este medio resistente, posiblemente partículas minúsculas de materia. Sin embargo, estaba seguro de que ya no existía. Su idea era que para que la Tierra capturase a la Luna, ésta tendría que haber llegado de muy lejos y luego habría encontrado este medio resistente y habría disminuido su velocidad y fue gradualmente capturada en órbita. Tal vez no de una vez, quizá tomó tiempo, pero gradualmente sería capturada en la órbita de la Tierra. Es parecido a un saltador de bungee. Descienden, ascienden de nuevo. Y finalmente se quedan en el fondo. La teoría de la captura de Thomas Z ciertamente explicaba la diferencia en contenido férreo entre la Tierra y la Luna. Si la Luna se formó en otra parte, su composición podría ser muy diferente. Por otra parte, la noción de que la gravedad de la Tierra podría capturar y retener a un objeto tan grande era improbable, ya que no existe ningún medio resistente para hacer más lento a un objeto tan grande como la Luna. Las tres teorías tenían debilidades importantes. El origen de la Luna siguió siendo un misterio. El 20 de julio de 1969, astronautas estadounidenses pisaron la superficie lunar por primera vez. Es un pequeño paso para el hombre, pero un salto gigantesco para la humanidad. Habían descendido su módulo lunar en la planicie de lava endurecida, conocida como Mar de la Tranquilidad. Y el piloto de la misión, Buzz Aldrin, describió la vista como una magnífica desolación. ¡Hermosa vista! ¿No es genial? Es una vista magnífica aquí afuera. Los astronautas trajeron 22 kilogramos de rocas lunares y suelo polvoriento o regolito. Nuestra posición 1330, 16915. Los geólogos en el Centro Espacial Johnson, en Houston, esperaban ansiosamente su llegada. La emoción cuando llegaron las muestras fue simplemente eléctrica, es decir, fue increíble. Nadie sabía realmente qué esperar. Y nos dimos cuenta de inmediato de que teníamos rocas basálticas, como podríamos ver en Hawái. De hecho, muy similares a las rocas que verías en Hawái.
Los geólogos de la NASA estaban intrigados por encontrar no solo basaltos, sino rocas de otro tipo, rocas llamadas brechas. Las brechas se forman por el impacto de un asteroide. Si puedes imaginar un cuerpo grande golpeando la Luna, sería muy caótico. Lanzará escombros, estos saldrán volando de lo que terminará siendo un cráter cuando todo acabe, y puedes ver los muchos cráteres en la Luna. Los escombros eran arrojados y caían alrededor del cráter. Luego son compactados por el calor generado por el cráter y se convierten en rocas que lucen muy caóticas. Ves todo tipo de trozos de rocas de diferentes tamaños, diferentes formas, todos trozos de roca en el área del impacto del asteroide. No hemos visto algo como esto en la Tierra. Las rocas lunares de pronto comenzaron a contar una historia fascinante. Primero, las muestras de suelo y rocas contenían partículas que indicaban que la Luna debió estar cubierta por un profundo océano de lava después de formarse. Esta noción fue reforzada por el descubrimiento de que las rocas carecían significativamente de lo que los científicos llaman elementos volátiles. Los elementos volátiles son aquellos que se evaporan fácilmente y por lo tanto se pierden cuando se calienta una roca. Algunos ejemplos de elementos volátiles incluyen el agua o el potasio, por ejemplo. Si comparas las rocas terrestres con las rocas lunares, encuentras que las rocas lunares son extremadamente deshidratadas. Es como si hubiesen sido calentadas y perdieran todos sus elementos volátiles. Pero junto a estos contrastes extremos, las muestras lunares también revelaron al menos una similitud asombrosa entre la superficie lunar y las rocas y el suelo de la Tierra. Los isótopos de los elementos individuales, como el oxígeno en particular, existen en diferentes formas. La Luna tenía exactamente las mismas proporciones que la Tierra, pero todas las otras rocas que conocemos de otras partes del sistema solar, los meteoritos que caen desde el espacio, todas tienen proporciones de isótopos de oxígeno diferentes. Eso nos dice que el material de la Luna y el de la Tierra son muy similares. Al final, las muestras lunares han brindado gran cantidad de evidencia sólida con respecto a las características geológicas de la Luna. Pero los astrónomos que intentaban entender el origen de la Luna aún estaban frente a un acertijo. Para William Hartman, del Instituto de Ciencia Planetaria en Tucson, Arizona, la información obtenida de las rocas lunares apoyaba algunas ideas en las que había estado trabajando por casi una década. Ahora, un astrónomo distinguido y pintor de imágenes espaciales, a principios de los 60, Hartman era un estudiante de posgrado en la Universidad de Arizona que participaba en un proyecto para cartografiar los cráteres de impacto de la Luna, desde las enormes cuencas o mares hasta los hoyuelos visibles más pequeños. Nos dimos cuenta durante este cartografiado en los 60 que las grandes cuencas son rasgos de impacto. Asteroides muy grandes golpearon la Luna y crearon enormes explosiones. Algunos de ellos tienen casi 1000 kilómetros de diámetro. ¿Qué tan grande debe ser un objeto para hacer eso? Alrededor de 160 kilómetros de diámetro. Teníamos objetos por allí en el sistema solar interno cuando la Tierra se estaba formando y chocaban contra los planetas. Para Hartman, la noción de que asteroides de 160 kilómetros de ancho alguna vez impactaron los planetas creaba un par de preguntas. ¿Pudieron objetos del tamaño de planetas haber colisionado alguna vez? ¿Y pudo eso tener algo que ver con la formación de la Luna?